una adaptación del por aquí muy querido Stephen King. Una serie de 2020 que, a pesar de trasladar una historia que ya fue en los 90 llevada a la pantalla bajo el nombre de Apocalipsis, aquí en España al menos, consigue darle un enfoque distinto y aportar cosas geniales. The Stand nos deja en un mundo devastado, un futuro desolado donde una pandemia prácticamente ha dejado todo en un gris y brutal caos. Todo ello consecuencia de un virus creado por el ser humano. Dentro de este contexto, la aparición de un personaje con superpoderes que planea nada menos que dominar la nueva sociedad que ha surgido será el punto de partida, cuando un grupo de supervivientes intentarán detener a este falso nuevo dios. Con un muy buen cast y un estilo narrativo que puede parecer algo caótico y arriesgado al principio, con continuos viajes, flashbacks y demás, pero que si entras en ella y te sumerges lo vas a pasar en grande. 9 episodios que dejan buen sabor de boca. ¿Sabéis lo que son los críptidos? Esos animales que estudian la criptología ocultos, basados en el folclore y que pueden o no existir. Seguro que ya se os ha venido a la cabeza alguno así. El Yeti, el Bigfoot, el monstruo del lago Ness, ese tipo de criaturas, ¿no? Pues con ese título se da a conocer una serie de producción sueca bastante interesante que camina entre el terror sobrenatural y el misterio incomprensible, con un grupo de estudiantes como protagonistas en un pequeño pueblo en el que suceden cosas muy raras. Sobre todo cuando estos comienzan a desaparecer y sin saber a qué se enfrentan, parece que algún tipo de fuerza irracional maligna ha comenzado un extraño juego donde nadie está a salvo. Historia con varias sorpresas que se caracteriza por lo breve y directa que resulta, con episodios de apenas 20 minutos de duración donde no hay demasiado tiempo para perderlo, yendo bastante directa al grano y donde se mezcla ese miedo invisible con varios mitos y leyendas del país, con tiempo para el gore, el suspense y con un punto de ciencia ficción que le sienta genial. 10 capítulos que se ven en una tarde y dejan muy buen sabor de boca. Para los que nos gustan tanto las criaturas extrañas como los seres de diseño bestia, esta es una opción a tener en cuenta: Monsterland. Y el título no engaña. En episodios de más o menos una hora de duración iremos conociendo distintos personajes que se encuentran de golpe con lo sobrenatural, todo con un tono bastante diferente a lo que podemos esperar, ya que los elementos dramáticos propios de las historias que llevan sus protagonistas son algo importante en todos los episodios, y que cuando llega el monstruo, que no os diré cuáles son, pero hay de todo tipo y para todos los gustos, si has conseguido conectar con la trama, pueden ser todavía más terroríficos. 8 capítulos con un nivel de producción muy alto y aunque tiene algunos mejores que otros, como en cualquier serie de este estilo, en su conjunto es bastante regular. Si veis el piloto, que es de los mejores, querréis verlos todos. A pesar de su longevidad y de los años que ha estado dando guerra, sigue siendo un poco desconocida, como un poco apartada, algo relegada a un segundo plano en el terreno seriéfilo y aún no logro entender el porqué. Creada por nada más y nada menos, pongámonos de pie, que por Guillermo del Toro, The Strain trae a la pantalla un extraño y peligroso virus. Un avión con todos sus pasajeros muertos en un escenario perturbador y desolador es el pistoletazo de salida de una serie que guarda más sorpresas de las que imaginas, donde el sello del cineasta mexicano está presente, sobre todo en el diseño de producción y de personajes. Un moderno cuento de vampiros con ideas que van desde los escritos de Howard Philip Lovecraft hasta reminiscencias de Cronenberg, entre otras muchísimas referencias. 4 temporadas de entretenimiento puro, terror, acción, thriller, en fin, una divertida serie que a pesar de no ser perfecta, no vais a arrepentiros de echarla un vistazo. Un remake de otra miniserie de los 90, del gran Lars von Trier, llamada El Reino, y que sirvió al maestro Stephen King para crear la novela homónima de la que estamos hablando. Hospital Kingdom nos lleva hasta un centro médico en el que se comienza a escuchar la voz de una niña llorando entre sus pasillos y habitaciones. Cuando tanto personal sanitario como trabajadores y pacientes se percatan de ello, comienza una pesadilla que guarda un oscuro secreto que nadie esperaba. Con cierto tono de humor y unos personajes extraños, la única temporada de 13 episodios de Hospital Kingdom son la dosis perfecta de intriga, terror y una trama que desenredar y que se ve en un par de noches. La serie para la que es difícil estar preparado. Os voy a contar lo que me pasó con ella. La empecé a ver y después de 2 capítulos me planteé no continuarla. Menos mal que seguí y fui testigo de una de las cosas más diferentes que he visto en mi vida, al menos en formato serie. Imagino que ya viendo las imágenes, si no la conocéis estaréis pensando que qué mierda es esto. Blood Drive.
Una fumada serie B que intenta en ocasiones parecer Z, donde nos situamos en un pasado, podríamos decir distópico, ambientada en 1999, en la que vamos a ver correr coches que funcionan con sangre humana, zombies, gore, personajes extravagantes y exagerados, un par de protagonistas carismáticos, acción, sexo, explosiones y monstruos. Pero es muchísimo más que eso. No creo que sea una serie para todo el mundo por el tono y lo absurda que es a propósito, pero a nivel diversión, desenfreno, lo desenfadada que resulta y el homenaje que es al mismo género, a varias joyas del mismo... La verdad es que es de lo más especial que he visto en los últimos tiempos. Dirigida de maravilla, bien actuada, cada vez más y más loca, muy bruta en todos los sentidos. Vamos con una adaptación de un relato del hijo de Stephen King, Joe Hill, una de las series más, vamos a decir, singulares de los últimos años por temática y desarrollo, incluso por el tono, a medio camino entre un horror adulto y oscuro y el juvenil. 2 temporadas en las que conocer a un misterioso villano, uno al que le encanta llevarse a los más pequeños y dejarlos en una especie de parque de atracciones mágico. Y no es Michael Jackson. Nosferatu es una más que notable producción que emana en cada episodio un gusto por ese universo o ese contexto que se puede sacar de las novelas de King, y en este caso de su hijo, donde la historia principal se centra en 2 personajes, ese antagonista, eso que parece un vampiro que se alimenta de los más jóvenes para rejuvenecer, llevándoles a ese lugar en el que siempre parece Navidad, conduciendo un inconfundible Rolls Royce y ofreciendo caramelos para llevar a cabo su plan, y la protagonista, una joven que vive en un pequeño pueblo con una familia totalmente desestructurada y que tiene la habilidad de viajar por un portal hacia otros lugares. El bien y el mal en un desarrollo que, sin prisa, va mezclando el horror con el drama entre varios matices. Al menos en España la tenéis entera en Prime Video. Seguro que la sinopsis de la miniserie de la que vamos a hablar a continuación os suena. Y es que la secuela de The Conjuring, o de Expediente Warren, toma como punto de partida un suceso real, uno de los casos de actividad paranormal más conocidos, y donde aquí, de manera más realista que en la cinta de James Wan, se nos cuenta. El caso Enfield nos lleva hasta los años 70, donde una familia comienza a verse atormentada por una serie de fenómenos inexplicables. Desde poltergeist que carecen de una lógica racional para intentar darle sentido, hasta extremos que nadie esperaba jamás presenciar. Prácticamente podríamos decir que es una película larga, pero increíblemente contada, que te traslada a ese Londres y a esa casa en la que algo oscuro está latiendo y está haciendo de todo una pesadilla. Grandes actuaciones, gran ambientación, una duración perfecta, son 3 episodios, y momentos muy aterradores, de esos que da verdadero mal rollo pensar que pudiesen ocurrir realmente. Aún no comprendo la poca repercusión e interés que generó esta serie, tan poca que incluso tuvo que ser cancelada después de su primera temporada. Una presentación que se atrevía a resultar aterradora dentro del universo DC, arriesgando, creando algo nunca antes visto, y que estoy seguro de que si la probáis no os arrepentiréis. Swamp Thing. Horror, ciencia ficción, gore y suspense en los pantanos de Luisiana, donde un virus ha comenzado a hacer cosas extrañas y una investigadora regresa a lo que un día fue su casa para descifrar el enigma. Pero lo que esconde... ojo. Adaptación del cómic de los 70 con brutales efectos, brutales actuaciones, tensa, bien llevada, llena de oscuridad, con un poco de Carpenter, otro poquito de Cronenberg, unos sorprendentes buenos personajes... en fin, prometía mucho. Producida por James Wan, sus únicos 10 episodios que nos ha dejado La Cosa del Pantano son brutales. Su enorme presupuesto fue una de las trabas para continuar haciéndola, y la respuesta del público ayudó a ese final. Aún así, nunca es tarde para conocerla y disfrutar de su injustamente corta pero potente vida. Gran Hermano y una pandemia zombie. Dead Set, serie inglesa de 2008, nos propone un escenario en el que un virus está mutando al ser humano, transformándolo en un monstruo hambriento. Los muertos cobran vida, y mientras el país comienza a infestarse, solo un grupo de personas permanece ajeno a este apocalipsis, los concursantes de un reality show. Aunque su ignorancia va a terminar antes de lo que les hubiese gustado. Miniserie de 5 episodios que se puede ver en una tarde y no os podéis perder. Gore, momentos muy perturbadores, una sátira e ironía constante y buenas dosis de mal rollo. Divertimento puro y duro, imprescindible si os van los zombies. Sam Raimi bajo los mandos de la producción y el inventor de esta pequeña curiosidad que abre una ventana al mundo al Estados Unidos más supersticioso, oculto, y donde a través de sus capítulos conocer algunas leyendas escondidas desde otros lugares del mundo muy interesantes, lejos de los típicos que no sabemos de memoria.
50 States of Fright, en sus de momento 2 temporadas, nos propone un viaje a varios estados de USA en los que descubrir entidades peligrosas, animales míticos, dioses con formas imposibles, brujas, espíritus y en definitiva cuentos en los que el horror aparece en ellos de maneras diferentes. Con la peculiaridad de tener en sus episodios actores conocidos del nivel de Taissa Farmiga, Travis Fimmel, Lulu Wilson, Christina Ricci, Rory Culkin y un largo etcétera y un grupo de directores con carrera interesante en el género, funciona como curiosidad y aunque peca de ser bastante más irregular en su nivel global en comparación con otras series antológicas, su variedad y diversidad de argumentos le hacen ser dinámica como pocas. Una de esas sorpresas que llegan sin hacer ruido y que casi pasan desapercibidas, pero que tienen bastante que ofrecer, sobre todo a los aficionados al found footage. Caminantes recoge el estilo falso documental o cámara en mano que tanto nos gusta por este canal y nos muestra una serie de terror en primera persona en la que un grupo de jóvenes van a pasarlo realmente mal. Mientras recorren el Camino de Santiago, los protagonistas se van a ver envueltos en un peligro cada vez más extraño y cada vez más perturbador. La serie pone en pantalla las grabaciones de estos, filmadas por sus teléfonos móviles y encontradas por la Guardia Civil en el lugar donde desaparecieron sin dejar rastro. Como veis, un argumento con el que a los fans del metraje encontrado se nos hace la boca agua. 8 episodios de unos 15 o 20 minutos cada uno, o lo que es lo mismo, prácticamente una película larga. Seguro que conocéis el caso de El Paso de Dyatlov, ya sea por su historia real o sobre todo por la película de Devil Pass, el found footage loco que se basaba en el caso de los estudiantes desaparecidos en los montes Urales a finales de los 50. Pues bien, la serie que estáis viendo en pantalla se mete de lleno en esto para llevarnos por lugares que no hubiéramos imaginado. Death Mountain es una producción rusa en la que un investigador enviado por el KGB es el encargado de intentar arrojar algo de luz en el siniestro acontecimiento. Enviado después de que los cadáveres aparecieran, ya sabéis si conocéis el caso, totalmente destrozados y sin explicación alguna. ¿Qué les hizo eso? ¿De qué huían? ¿Qué vieron antes de perder la vida? ¿Existe alguna solución racional o estamos ante otra cosa? Adentraos en una de las series más potentes y poco conocidas de los últimos tiempos, que no tiene desperdicio alguno de verdad, estéticamente soberbia y a cada episodio más y más interesante. ¿Qué sería de un vídeo sobre series sin una buena antología de terror? Sin una en la que en cada episodio se nos muestre un monstruo diferente, una pesadilla distinta, un miedo más atroz que en el anterior. Exactamente, Two Sentence Horror Stories va de eso, de los miedos, de cómo se representan de las formas físicas o sobrenaturales más aterradoras para unos personajes haciendo frente a ellos. 4 temporadas de momento llenas de historias cortas con el mismo denominador común, pero situaciones y contextos diversos. Una niñera enfrentándose a una colección de muñecas malditas, bosques siniestros, psicópatas enmascarados, espectros malvados, criaturas aterradoras, vamos, de todo y todo para los aficionados al género y a cualquiera de los temas que suele tocar. Como es de esperar, algunos relatos son mejores que otros, pero en su totalidad, a un nivel general, en su conjunto, para tener más de 30 capítulos ya a sus espaldas, la regularidad es uno de sus puntos clave que la hacen ser una serie injustamente poco conocida. ¿Fan de Event Horizon, de Perdidos, de Cube, de Identity? Pues quizás esta sea una serie muy a tener en cuenta. Porque, a ver, está lejos de los ejemplos que acabo de poner, pero dentro de las series de ciencia ficción y terror de los últimos tiempos es de lo más gratificante que he encontrado. Origin es una resultona mezcla de cosas, algunas algo genéricas y que ya hemos visto en otros lugares, pero que funcionan a su vez bastante bien haciendo lo que hace. Tom Felton, Natalia Tena, Belén Fabre y Fraser James encabezan un reparto perdido en una aventura espacial en la que nadie se conoce, pero enseguida las dudas de qué hacen ahí y quién son el resto disparan un horror que va yendo a más cuando lo sobrenatural y lo extraño aparece, todo mientras se dirigen hacia un planeta desconocido y lejano. Sobrevivir será complicado, más a medida que se suceden los capítulos. Thriller aterrador intenso, muy entretenido. La tenéis aquí completa si tenéis YouTube Premium y sus 2 primeros capítulos gratis para todos por si os apetece conocerla. Posesiones, personajes en los que profundizar, una mezcla bien llevada entre terror y drama, y por medio Robert Kirkman, creador del cómic original y de la serie, al igual que ya hizo con The Walking Dead. Outcast. Kyle es un joven que se ha tenido que enfrentar al mal durante toda su vida. Con ayuda de un reverendo, comienza a buscar respuestas y mucho más.
comienza a combatir contra una especie de oscuridad más compleja de la que él pensaba que existía. Puede que sea el único capaz de detenerla y de cambiar el mundo. Serie más que interesante que se sustenta gracias a su ambientación y a unos personajes bien definidos en los que ahonda y que llevan la trama. Siniestra a más no poder, tiene elementos brutales y un desarrollo inteligente que mejora episodio a episodio. Sus 2 temporadas, vista más que recomendable. Seguramente muchos conozcáis uno de los mejores videojuegos de terror que se han lanzado en los últimos años, uno que se hacía fuerte con su narrativa y su guión, metiéndonos en una historia muy potente y llena de incertidumbre. Juego que por cierto muy pronto tendrá secuela, Alan Wake. La serie que estáis viendo en pantalla se estrenó a modo de precuela con el lanzamiento del juego por 2010. Todo lo que ocurre antes de que el protagonista de la aventura llegue a Bright Falls, en una mini producción de 6 episodios de 5 minutos cada uno, que por cierto tenéis completa en YouTube, incluso todos juntos, en media hora, donde conocemos a un periodista que termina en ese pueblo y, como es de esperar, las cosas incomprensibles y extraordinarias van a comenzar a sucederle. Una pequeña maravilla que quizás muchos no conocíais o teníais olvidada y que creo que hayáis jugado o no a Alan Wake se disfruta bastante bien, obviamente mucho más si eres fan de él. Deja con ganas de más, eso sí, pero también hace que te vuelva a apetecer pasarte el juego, así que bueno, todo positivo. Una de esas joyas inquebrantables que el paso del tiempo no puede borrar, siempre a reivindicar y que todos los que estéis viendo este vídeo deberíais buscar y consumir entera. El maestro Lars von Trier a lo largo del tiempo ha expandido su universo, contando nuevas historias y girando ese macabro hospital lleno de secretos, misterios y el aura sobrenatural que reina a cada estancia, pasillo y rincón. The Kingdom. Un lugar que sirve de portal a otra dimensión y por donde se cuela lo inexplicable, en el que un grupo de personajes van a tener que hacer frente a ello. Una gozada descubrir a pesar del paso del tiempo, con 4 episodios del 94, 4 del 97 y su segunda temporada con Riget 1 y 2, y su regreso en 2022 con Exodus, donde volvíamos al lugar de pesadilla que incluso el propio Stephen King adaptó en formato serie también en 2005 con Hospital Kingdom. Una pequeña maravilla de la historia del terror que nadie debería perderse. Sinceramente no creo que defraude a nadie. Espectacular. Servant, creada por el genuino Night Shyamalan, cineasta pues de los más trascendentes de las últimas décadas. Difícil hablar de ella sin destripar más de lo necesario, ya que cada capítulo es una nueva sorpresa y un nuevo giro hasta su cierre, pero bueno, digamos que un joven matrimonio, tras una tragedia y una pérdida más que dolorosa, intentan rehacer su vida de una extraña manera poco convencional, lo que les va a suponer dejar entrar en sus vidas a una tercera persona de la que desconocemos sus intenciones y que esconde un secreto a desvelar. Me da rabia no hablar más de ella, pero estamos ante una de las mejores series de los últimos tiempos que merece verse sin ningún tipo de spoiler mínimo. Intensa, hipnótica, oscura y dirigida brillantemente. Si lo que os apetece es una serie de solo una temporada y que sea autoconclusiva, es decir, que no se alargue para nada más de la cuenta, en 2009 apareció una que vi hace ya bastantes años y que tenía olvidada, y de casualidad volví a encontrarme con ella y con su póster buscando otra cosa. Una boda que peor no podía salir. Harper's Island reúne a todos los invitados de un enlace matrimonial en una isla en la que algo pasa, ya que poco a poco todos empiezan a desaparecer para después ser encontrados sin vida. 13 capítulos muy entretenidos y con un misterio que deja interpretación al principio de varias posibilidades e invita al espectador a tener sus propias teorías, aunque no muy tarde se deja entrever qué es lo que realmente está detrás de todo. Hija de su época, influenciada por mucho título de comienzos de los 2000, sobre todo en lo positivo, yendo de menos a más y teniendo unos últimos episodios demenciales con un final muchísimo más demencial todavía. Actualmente no está en ninguna plataforma, pero la podéis encontrar por internet fácilmente. Sé que a muchos os va a molar esta si no la conocéis ni la habéis visto, y es que estamos ante una serie rodada en formato de falso documental. Creada por el director de Paranormal Activity, Oren Peli, The River es una producción que sé que no os va a dejar indiferentes. Un explorador famoso por presentar documentales viaja hasta las entrañas de la Amazonia para un nuevo proyecto, pero desaparece misteriosamente. Sus amigos y familia deciden ir a buscarle, pero para conseguir los fondos necesarios para ello, acuerdan con un productor de televisión filmarlo todo para su retransmisión en la pequeña pantalla. No saben los misterios irracionales que están a punto de descubrir.
La webserie que siempre he querido reivindicar y que posiblemente muchos hayáis pasado por alto. Totalmente completa en YouTube, en el canal que da título a esta, filmada a modo de metraje encontrado, espeluznante, intrigante, haciendo muchísimo con muy poco, sabiendo qué tecla tocar para poner la piel de gallina lejos de jumpscares y con un muy buen uso del sonido y el no saber si lo que estamos viendo está ahí de verdad o no. Marble Hornets. Un grupo de cintas sobre una película que dos amigos estaban rodando y que uno de ellos acabó escondiendo después de empezar a comportarse de formas extrañas y a obsesionarse con algo que veía a través de esas imágenes. Cuando el otro participante del proyecto las encuentra ocultas en un armario, va subiendo a YouTube todo lo que encuentra en ellas inexplicable y fuera de lo racional. Así seremos testigos de manera fácil de seguir y ágil de un misterio y de un argumento con un mítico ser como enigma principal a resolver, el creepypasta más famoso de todos los tiempos. Cortometrajes rodados a modo de found footage de estilo amateur que dan verdadero mal rollo, con episodios muy turbios que todavía recuerdo el mal cuerpo que me dejaban por la noche al verlos en el móvil antes de dormir. Sus capítulos son bastante cortos, pero suman 132 entre sus 3 temporadas. Brutalidad del terror, del formato en cuestión y que todavía no es tarde para descubrir. No estaba del todo seguro si meter o no en el listado la serie que estáis viendo, porque sí, ha tenido un estreno con una primera temporada sinceramente asombrosa, mejor de lo que podría haber imaginado con el título que lleva y la película que toma como referencia, y a pesar de eso, de haber gustado bastante a todo aquel que la ha podido ver, estrenada hace poco en Sky Showtime, la falta de apoyo y sobre todo de audiencia ha hecho que la serie sea cancelada mucho antes de lo que tenían planeado sus creadores. Una lástima, pero aún así, esos 10 episodios de Déjame entrar me han sorprendido bastante. Basada en la novela homónima y en el largometraje sueco con remake estadounidense que nos sitúa en una relación padre e hija donde ella, a sus 12 años, es convertida en vampiro, lo que obliga a este primero a encerrarla y a protegerla, mientras también siente que protege a los demás. A pesar de que diariamente le da la cantidad necesaria de sangre para sobrevivir, como era de esperar, van a pasar cosas. Aún así hay que decir que aunque utiliza Let the Right One In en su título, no tiene demasiado que ver con la obra en cuestión, mostrando un argumento y un desarrollo diferente. Ojalá haya alguna plataforma en streaming la rescate próximamente. Si eres de esos fans del gran Stephen King, a los que no le terminan de convencer sus adaptaciones al cine o a la pequeña pantalla, estoy seguro de que vas a disfrutar como un enano con Castle Rock. Y si te convencen, también. En sus 2 temporadas, con argumentos independientes pero relacionados, nos introducimos en un microuniverso del escritor, en un pueblo en el que transcurren muchas de sus obras y donde la serie mezcla personajes y lugares de sus escritos tras una historia donde predomina el thriller y el terror psicológico. Con JJ Abrams en la producción, seáis lo dicho, fans del novelista estadounidense o no, Castle Rock es una pedazo de serie que desde aquí os invito a ver, y lo dicho, aunque seguramente sea la más famosa de toda la lista, si aún no la has visto, corre a hacerlo. Porque hace muchas cosas muy bien, es brutal en muchos sentidos y cuenta de una forma muy curiosa algo que a pesar de que ha sucedido muchas veces y que ya nos suena, resulta absorbente hasta el final. Yellow Jackets es algo capaz de mezclar varios géneros para meterte en una cosa que al principio no sabemos qué es, pero que ya necesitamos descifrar. Un equipo de fútbol femenino, durante un viaje para jugar un partido, tiene un accidente de avión, quedando totalmente solas en mitad de un inmenso bosque. Lo que van a encontrarse allí, más allá del miedo o las necesidades propias de la circunstancia, va más allá y es aún más peligroso. Alternando, digamos, pasado, donde sucede lo que os acabo de contar, con el presente, el cual se desarrolla de manera paralela con los mismos personajes, las 2 tramas conviven desentrañándose entre ellas, apoyadas una en la otra y ambas increíbles a su manera. Además, con un cast soberbio. Me gustaría contaros más, pero sería una putada si la queréis ver. De todas las antologías de terror en formato serie, para mí esta es la más recomendable. Aunque Into the Dark o Lore también son altamente aconsejables para ojear, Channel Zero es la que más os invito a ver. Dirigida magistralmente y con historias originales, las 4 temporadas que de momento tiene son un deleite para los fanáticos del miedo. Desde un terrorífico creepypasta que se hace real, hasta una especie de casa de los horrores en la que cambia la percepción de toda realidad, pasando por unas apariciones en una extraña escalera en mitad de un pequeño pueblo. Lo dicho, historias originales, cada temporada abarcando un argumento diferente y todas con la calidad suficiente para visionarlas. Los fans de las antologías y de los cuentos de terror no os la podéis perder.
una serie a reivindicar, muy poco comentada y de la que tengo la sensación está pasando bastante desapercibida, y merece mucho la pena. Posesiones, investigación, drama, thriller y todo en su justa medida, mezclado de maravilla. Evil tiene un montón de cosas interesantes de las que podríamos hablar haciéndole un vídeo solo para ella, porque además de ser tremenda en cuanto a personajes, a desarrollo y a universo se refiere, es terrorífica. Inteligente, alejándose de lo más convencional y respetando al máximo al espectador, nos cuenta cómo una psicóloga escéptica y un aprendiz de sacerdote investigan una serie de sucesos paranormales y de eventos inexplicables que van desde las posesiones a los milagros, entre otras cosas, intentando darle lógica y abordarlas tanto desde el punto de vista racional como el más sobrenatural. Una sucesión de sorpresas muy bien encadenadas gracias a sus protagonistas que da poca tregua y que a cada temporada mejora un poquito más. Una mención honorífica para una serie que se lo merece, ya no por poco conocida, sino por estar tristemente olvidándose, y para evitar que si aún no la habéis podido ver, le deis una oportunidad que se merece, aquí está. Una de las mejores series de fantasía y de terror que han salido a la luz en la última década, y donde su temprana cancelación la ha relegado a un segundo plano muy poco merecido. Penny Dreadful es una oda al cine de género donde conviven mitos como Frankenstein, Dorian Gray, el hombre lobo o Drácula entre posesiones, brujería, espíritus y fuerzas sobrenaturales. Una recopilación de personajes absolutamente mágicos encabezados por la siempre increíble Eva Green, en una trama donde todo encaja, todo tiene su lugar, su explicación, sus momentos, su violencia, su emoción y sus giros. Sus 3 temporadas son una maravilla irrepetible, con un spin-off basado en su universo llamado City of Angels, recomendable, pero lejos de la que fue esta original, nacida en 2013 y terminada antes de lo esperado. Gracias a los mecenas de Patreon por seguir apoyando el canal, si os quiere un montón lo sabéis, y bichos, escribidme en la caja de comentarios qué serie menos famosa os apetece recomendar, qué pensáis de estas, dejad ese pedazo de like, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.